¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser policía nacional? Hola, bienvenido al Fotomatón, a la entrevista número 47. Y hoy tenemos a un ex policía y actualmente escritor. Él es Esteban Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, gracias. Estamos aquí a ver qué nos cuentas de tu vida de policía y, como he dicho, Hay poco que contar, ¿eh? seguro que hay algo interesante por ahí. Y también, bueno, pues actualmente tus libros, que por lo que he Sí, visto por ahí, pues lo estás petando, ¿eh? Y has tenido premios y todo. bueno, Así que me está interesando. define petar, Bueno, porque he tampoco... visto, Sí, bueno, sí. ahora nos Eh, contarás. Y bueno, antes de empezar, quiero recordar la anterior entrevista, la número 46, que es con Pablo, creador de Vique Canine, que es un tío muy majo que va viajando con su bicicleta y con sus dos perros, Hippie y Pixa, por el mundo. Así que si os interesa, lo puede ver. Él era ex bombero, así que dejó bueno, su profesión de bombero para coger la bicicleta y andar a recorrer el mundo. Pues mira, empiezas una cosa y nunca sabes dónde vas a terminar. nunca sabes dónde vas a acabar. Pues bueno, vamos para allá, que el tiempo es oro. Una fácil. ¿Quién es Esteban Navarro? Pues soy yo, ya me estás viendo por ahí. Nada, soy un moratallero de la región de Murcia, que nací hace 58 años. Con 3 años mis padres emigraron a Cataluña, a Barcelona, es donde he estado la mayor parte del tiempo. Ahora se habla mucho de los migrantes, es un neologismo que se utiliza, pero nosotros, los españoles, sabemos muy bien lo que son los migrantes porque hemos sido siempre migrantes, del sur al norte, bueno, siempre buscando prosperidad. Mis padres y mi hermano, que vino con nosotros, ya se fueron hace tiempo, como suelo decir, a ese lugar de donde no se vuelve, ya nos dejaron. Y yo con el tiempo, pues bueno, he hecho mi vida, me metí en la policía, entré en la policía con 29 años y nosotros a los 25 años podemos pasar, o sea, con 25 años de servicio y con 55 años cumplidos podemos pasar a la segunda actividad. Yo ya tengo 58 años, mis últimos años en la policía fueron, digamos, complicados o conflictivos. Yo suelo ser una persona bastante conflictiva, no conflictiva en el sentido de que siempre esté metiendo la gamba, sino que suelo decir las cosas como me vienen, no tengo un filtro previo, no conozco ningún tipo de filtro, digo las cosas como lo pienso y en determinados ambientes, especialmente en la policía, quizás ser excesivamente sincero, decir las cosas tal como tú las ves, pues a lo mejor como hay el sistema de la jerarquía, pues hay gente que está por encima tuyo. Bueno, que ellos creen que están por encima tuyo, yo creo que no hay nadie, yo soy bastante de izquierdas, entonces creo que no hay nadie por encima de nadie, pero en la policía sí que lo creen y entonces te censuran. Con esto tuve que adelantar lo que es la segunda actividad y en vez de irme con 55 me fui con 54 años. Actualmente soy una persona inquieta, no sé estar parado, es decir, yo podía estar cobrando mi sueldo y dedicarme a jugar a la petanca en el parque que tengo delante de casa, pero sin embargo sigo cotizando, estoy dado de alto en autónomos como creador literario y me dedico a la literatura y vivo pues de la literatura o intento, bueno, más que vivir, subsisto de la literatura, pero es lo que me gusta escribir y sobre todo me gusta que me lean, porque uno escribe para eso, para que Claro. le lean. Bueno, te he resumido mi vida Sí, sí, bien, bien, en un bien. Así. momento. Bueno, pues ahora vamos ahí un poco. Tengo aquí el orden. Tus inicios en la policía. ¿Por qué te dio ser policía? ¿Si viene de vocación o viene de Sí, familia bueno, o...? a mí siempre me ha gustado, sí. Yo tenía familia. De hecho, un tío mío, hermano de mi padre, era capitán de la Guardia Civil. Y tengo varios primos de Moratalla que son policías nacionales. Bueno, algunos ya están jubilados. ¿Sabes? Van pasando los años, nos hacemos mayores, entonces estamos hablando de cosas que ya ocurrieron hace mucho tiempo, pero hay muchos jubilados, pero sí que he tenido cierta relación. Bueno, a mí lo de la policía me ha venido desde siempre, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Y cuando hice el servicio militar, yo estuve 15 meses, entonces estaba 15 meses, estuve en policía militar. Y fue simplemente por una cuestión física. Yo mido 1,92 de alto. Y entonces, en el ejército, cuando entrabas, estamos hablando del año 85, los que eran altos enseguida te enviaban para policía militar. Es que ni te lo preguntaban, porque en los policías militares se requería que tuvieran presencia. Entonces estuve en policía militar, ascendí, hice el curso de cabo
ser cabo en policía militar es un examen de 3 preguntas, dictado y cuentas, que se suele llamar. Lo digo no por menospreciar a los que había, pero yo me acuerdo que cuando fui al examen de cabo dije, ¿y esto es el examen? Bueno, dijeron, y ya ascendí a cabo, y luego me presenté a cabo primero y ascendí a cabo primero. De hecho, yo me licencié con cabo primero. Me llegó el ascenso de cabo primero 5 años después de licenciarme. En el ejército las cosas van a otro ritmo. Me acuerdo que estaba en casa, me llegó Capitanía General y abrí el sobre, ya soy usted cabo primero. Digo, qué ilusión. Claro, y ya llevaban, ¿no? Tiempo de... Tenía yo ya 25, 26, me había casado ya y todo. Ostras. Bueno, pues estando allí me gustaba el ambiente de la policía militar porque teníamos unas rutas, al ser cabo primero teníamos que hacer unos recorridos. Yo estaba en Cáceres y teníamos que ir a los cuarteles de la policía, entonces Policía Armada, teníamos que ir a la Guardia Civil a pedir novedades, si había habido novedades con reclutas que estuvieran haciendo servicio, con soldados haciendo servicios. Entonces todo este mundillo me llamaba la atención. Y ya ahí hice mi primer intento de presentarme a la Policía Nacional, pero luego regresé, me puse a trabajar, bueno, lo que suele pasar, te casas y todo, y me olvidé. Y ya, y esto ya concluyo, con 28 años vivíamos en Mataró y tengo un buen amigo que es funcionario de prisiones y vinieron a cenar a casa. Y estando cenando se lo dije, a mí me hubiera gustado ser Policía Nacional. Me dice, hombre, pues todavía puedes. Yo pensaba que lo de las oposiciones a la policía era para gente joven. Y yo que tenía 28 años, no es que fuera mayor, pero yo pensaba, digo, esto es para gente de veinteañera. Y me dijo, mientras no hayas cumplido los 30, te puedes presentar. Oye, me presenté y aprobé. Ostras. A la primera. A la Entonces, primera. sí, porque había gente, yo me acuerdo que en los exámenes te decía gente, pues yo es el cuarto año, yo es el Mm. segundo año, yo decía, bueno, lo tengo crudo. Hice todo el proceso, hice las pruebas psicotécnicas, las pruebas físicas. Yo siempre he hecho deporte, no deporte de competición, pero siempre pues, he sido el típico que va a correr 2 o 3 veces a la semana, que hace sus ejercicios y cosas. Entonces las pruebas las pasé sin mayor problema. Los psicotécnicos, como era una persona instruida, quiero decir, siempre he estado, me ha gustado mucho la lectura y eso, hice unos, no eran excesivamente complicados, y entonces aprobé y con 29 años me fui a la Escuela General, bueno, a la Academia de Policía de Ávila, y ahí empecé. Mm. A ver, sí, modo resumido. Sí, sí. Hombre, estuviste ahí en el extremis, ¿eh? Para entrar con 28 años. Sí, pero como era una cosa, yo siempre he pensado, tengo yo como unos principios, aquellos que voy fundamentando en mi vida. Yo siempre he pensado que cuando quieres hacer algo con mucho... Es como el jugador, ¿no? Sí. El que está jugando, 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 nunca le toca. Y el que coge un día, compra un boleto por casualidad y tal, le toca. Yo pensaba que cuando haces cosas porque no las tenías que hacer, entonces es cuando yo creo que aprobé la policía y tal porque no estaba, ni siquiera me lo tomé en serio preparándome. Era Entonces, como, bueno, ¿sabes? Me bueno, presento. voy a probar, sí. Sin presión, ¿no? De, bueno, El amigo este era el que me llamaba, ¿eh? Me decía, oye, ¿qué tal día tienes que estar Ostras, ¿dónde para sabías hacer las la? pruebas físicas? Y cogía en el trabajo y decía, oye, mañana iba allí. Entonces llegaban y decían, hay que correr. Pues yo salía y corría. Ah, Hay que saltar, hay que tocar ah, una valla, hay que tal. ah. Al cabo de 2 semanas te llegaba, o había que llamar por teléfono, te daban un teléfono y tal. ¿Ha aprobado usted el proceso selectivo de las pruebas físicas? Ah, oye, ¿qué tal día tienes que estar en la Universidad de Empresariales de Barcelona, de tal sitio, para hacer el psicotécnico? Iba allí, me sentaba y hacía el psicotécnico. Luego, o sea, fui todo, hasta que un día llamé y me dijeron, pues ya puede usted ir a la escuela, que ya es usted alumno de policía. Dije, Tú, pues hostia, vale. pues, oye, si lo llego a saber me hubiera presentado astronauta, que igual Exacto. también hubiera Te probado. vieron tan tranquilo, ¿no? En el psicotécnico, en plan, este chaval, y aquí, vaya. Bueno, quizá eso es importante. Esto es lo que llaman la suerte. Además, tengo una novela que habla de eso, la suerte del debutante. Cuando vas a hacer algo que no te implica, si no Ya. tienes riesgo, vas tan tranquilo que el que va nervioso es el que a lo mejor Sí, sí, la sucumbe. Y tú, caga. tú vas y dices, bueno, tanto me da, pues entonces Claro, vas y te apruebas. veis sentante. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Sí, venga, ¿Qué? psicotécnicos, que hay que rellenar, venga, ya. Incluso yo recuerdo las preguntas porque te ponen una pregunta y 4 respuestas. Y luego hay una respuesta no tiene nada que ver. Y luego 3 que se parecen mucho. Y yo me acuerdo que incluso yo creo que por suerte había algunas que dudaba entre dos. No estoy segura, no estoy segura. ¿Sabes aquellas preguntas que te ponen la A a la izquierda, la B el Sí, sí, centro, la pone D a la liar. derecha? Sí, o sea, la C la derecha y la D, ninguna de las anteriores es correcta, que ya te quedas, Ya te ostras. quedas. Y yo creo que ahí también tuve suerte. Y Ah. muchas de las que puse acerté, pero Y en vamos. la entrevista personal sería eso, ¿no? Te sientas ahí de, "Bueno, ¿qué Sí, pasa?". la entrevista personal fue súper curioso, porque además yo lo he contado alguna vez, hay incluso una anécdota. Yo tenía 29 años, ¿no? Y entonces
en la entrevista personal había dos policías, luego lo supe, porque los vi después, claro, tú antes de entrar no sabes quiénes son. Entonces, eran dos policías, uno era un psicólogo y el otro era un inspector de policía. Bueno, los dos eran policías, lo que pasa es que uno era psicólogo de la policía y el otro era un inspector de policía que sería pues de seguridad ciudadana o de judicial o lo que sea. Entonces, en un momento de la entrevista, estábamos, bueno, ellos me están hablando y yo les voy te hablan y respondes. Yo siempre que me preguntan cualquier cosa, yo incluso cuando he ido alguna vez a un juicio, me dice, ¿y usted va a responder las preguntas? Digo, yo voy a responder a todas las preguntas que usted me haga. Siempre lo digo, porque yo no me callo. Quiero decir, usted cualquier cosa me pregunte, yo no sé decir, no quiero responder. No, yo voy a responder a todo, incluso a las preguntas interpinentes. Hay una frase en la película de La muerte tenía un precio que se lo preguntan a Clint Eastwood, le dicen, le puedo hacer una pregunta indiscreta, dice, las preguntas nunca son indiscretas, no son las respuestas, ¿sabes? Entonces yo voy a responder a lo que me hagan. Entonces me dijo el psicólogo, dice, es usted una persona muy alegre, ¿no? Porque además iba vestido, me acuerdo que llevaba una camisa de estas, no sé si te acuerdas, bueno, tú eres quizá muy joven, había una serie que se llamaba Magnum, de un No, me pilla policía. muy joven. Sé que mal, pero Bueno, no la he visto. estaba ambientada en Miami y iban con las camisas típicas estas floreadas, ¿sabes? Estas Mm. camisas. Pues yo iba con una camisa floreada, de Llamando estas la que, atención. bueno, ya, exacto. No, pero era porque se estiraba mucho. Mm. Entonces, como las pruebas estas ya te las hacían de cara al verano y todo, pues yo iba floreado. Iba con un pantalón vaquero ajustado, unos pantalones, unos zapatos color teja. Entonces el tío me dice, ¿se ve usted una persona alegre? Digo, sí, sí. Digo, yo solo ser alegre. Dice, ¿me contaría un chiste? Me dijo. Y entonces me quedé así y estaban haciendo durante esa época un programa que hacían en la tele que era el No te rías que es peor, que salían el Pedro Reyes, eran las primeras veces que salía el Chiquito, era un programa de humor de contar chistes y se me había quedado en la cabeza dando vueltas un chiste de Pedro Reyes, que me hizo que lo tenía tanta gracia que se lo conté, ¿no? El chiste era un matrimonio que se va a trabajar a Alemania y se van con una mano delante y otra detrás, que era la frase que no tenían nada. Y regresaron con mucho dinero. Y les preguntaron que cómo habían ganado tanto dinero. Y dice, pues mi mujer se ha quitado la mano de adelante y yo me he quitado la de atrás. Era el chiste, ¿sabes? Bueno, pues el tío les hizo tanta gracia que se empezaron a reír. Dijeron, eso está gracioso. Y digo, a ver si ha probado la entrevista por el chiste. Pues oye, sí. Le caíste bien. Dice, bueno, pues, Les hace dije falta humor, ¿no? En el cuerpo. sí, hace falta humor en la policía. Que bueno, sí, hace falta humor en todas partes, pero en la policía especialmente hace falta mucho humor. Ostras, a ver, eso era una pregunta. Las pruebas, bueno, no sé si Sí. me falta alguna. Hemos dicho la de deporte, psicotécnico, entrevista personal. ¿Y cuál falta más? La entrevista personal es la última. De hecho, Mm. la entrevista personal es una especie como de filtro inapelable. Tú sabes que en la administración, bueno, la policía es la administración del Estado, tú puedes litigar, no sé si la expresión está bien utilizada, tú puedes litigar, me están llamando a la puerta, ¿vale? Tú puedes litigar cualquier tipo de resolución que haya. Es decir, si a ti te tumban en el psicotécnico porque dicen que no lo has aprobado, tú puedes pedir que se revise y puedes pedir que se revisen las pruebas y que se mire, que se haga público, digamos, en dónde te has equivocado. Y ahí, Sí. si por ejemplo hay 1.000 plazas y se presentan 40.000 personas, pues puede ser que haya 39.000 personas que litiguen o que recurran. Bueno, recurran es más acertado precisamente para que no pase. Sin embargo, la prueba de la entrevista, como es subjetiva, no es objetiva, sino que es que el entrevistador decide que no pasas, entonces ahí no puedes recurrir, Nah. porque no hay recurso posible. Es decir, no va a haber una segunda persona que revise la entrevista. Por eso digo que en la entrevista es donde se hace la gran criba. Es decir, si hay 1.000 plazas, es por poner un ejemplo, ya han aprobado todas las pruebas 3.000 y sobran 2.000, los 2.000 esos se los cargan en la entrevista. Es Ostras. decir, en la entrevista dicen, no ha superado el proceso selectivo, no lo ha superado y ya está. Y no hay recurso posible. Ostras, vamos, que le puede caer mal a, ¿no? Le puedes caer. Pues es que nunca se sabe porque realmente, luego, tú cuando entras en la policía, eh, bueno, haces unas prácticas, Sí. estás en un destino, luego vas en otro y tal, y es cierto que muchas veces ves,
luego eso suele pasar, que hay gente que dices, pero ¿y este cómo ha aprobado la oposición? ¿No? Porque sí, ¿no? Por comportamientos Sí. que tiene o por formas de actuar que hacen y tal. Y luego conoces personas que han estado junto a ti los días que habéis hecho las pruebas, los días que habéis hecho las entrevistas, y pasa al revés. Dices, pero si este tío yo lo veía muy válido para entrar en la policía, ¿cómo es que...? Yo conocí un chico que se había presentado 4 veces y estaba desesperado y no Buah. ha aprobado nunca. Y yo decía, hostia, pues si se le ve a un tío, vamos, yo lo veía como policía. Y eso es el filtro de las Mm. entrevistas y lo que tú has Sí, comentado sí. muchas veces es el ojo que tenga el entrevistado. O sea, el entrevistador en un momento determinado te ve y dice, pues este tío no vale para la policía. Y ya está. Ya Es está, igual que dice. hayas aprobado todo el Con proceso, buena que nota, seas ¿no? Con el todo tal. que sea así y tal. Si el tío de la entrevista considera que tú no eres acto, bueno, ya sabes que te ponen acto o no acto, ¿no? Pues entonces ahí no tienes nada que hacer. Ostras. Vaya. Y también en la entrevista yo, porque tengo amigos que están y si o sea, hablando y decía la típica pregunta de entrevista es como, ¿estás... ¿A quién salvarías? ¿A tu padre o al rey? ¿Sabes? Cosas así. Y Sí, es como, hostia. estas respuestas de razonamiento son muy de inteligencia artificial, estas respuestas. ¿Eh? Es muy, vamos a preguntarle a la IA cómo Claro. actuaría y no actuaría. Hay que estar primero en el lugar, luego hay que estar en la situación y luego hay que ver la situación. Eso lo hace mucho. Sabes, bueno, los policías llevamos un arma de fuego, tenemos una capacidad lesiva en un momento determinado y entonces siempre, sobre todo, las preguntas van encaminadas al uso del arma. O sea, ¿en qué momento desenfundas un arma y disparas? Pues entonces, en la policía, por norma general, si algún policía está viendo, va a ver esta entrevista, verá que es cierto. Llevar un arma es un marrón de los grandes para un policía, porque raras veces o en casos muy contados el uso del arma va a estar legitimado. Siempre van a decir que había otras alternativas. De hecho, yo me acuerdo había un manual, no sé si lo han modificado. Era súper curioso porque decían, antes de usar el arma hay que hacer una advertencia. Es decir, cuidado, policía, voy a disparar. Antes de disparar hay que hacer un tiro al aire, un tiro al suelo. O sea, había Joder. como una serie de protocolos que Protocolo. dices, y si tengo un tío delante con un fusil de asalto, ¿en qué momento me voy a Claro. entretener yo en hacer advertencias y a veces pues... Y luego había un inspector, me acuerdo que había estado además en el País Vasco. Bueno, piensa que claro, estamos hablando de unos años, ahora lo Mm. del País Vasco lo vemos, Sí, pero sí, sí. entonces cuando estabas en la policía, el temor era que te enviaran al País Vasco, que decía, el arma no sale de la funda si no es para disparar. O sea, él no creía en lo de voy a sacar el arma, Mm. voy a sacar, no. El arma está en la funda y si sales porque sale ya para disparar. Como queriendo decir, en el momento que tengas que Claro. desenfundar es porque ya hay una situación Mm. extrema donde no hay otra alternativa que usar el arma. Claro, es que hay cosas... Bueno, en Estados Mm. Unidos ya es diferente. Bueno, a ver, cada policía, bueno, Claro. nosotros aquí, a ver, parece ahora, yo muchas Mm. veces lo de la prensa, yo hace 6 años que no estoy en la policía, estoy un poco desconectado, pero sí que es verdad que la realidad, o sea, la realidad de la calle del día a día, esto lo podemos ver, Mm. no hace falta estar en la policía con cualquier Sí. vecino, dista mucho de la realidad que nos transmiten la prensa y sobre todo los políticos. Ahora estamos en campaña y ya sabemos que los políticos mienten el 100%, porque todo lo que te vayan a contar es Te mentira. mete. A mí me ha pasado, yo me he criado en Barcelona, mi mujer es catalana, de hecho, su familia es de Arenys de Munt, que es el primer municipio en hacer el referéndum de autodeterminación de Cataluña, y yo viajo con regularidad a Barcelona. Y yo me pasaba, o sea, yo iba a Arenys de Munt, estábamos allí con la familia y luego por la noche nos íbamos al lado, está Canet de Mar, nos íbamos a cenar a Canet de Mar. De hecho, nosotros nos casamos en Canet de Mar, en la Iglesia de la Misericordia. Nos íbamos a cenar a Canet de Mar, de allí nos íbamos al Paseo Marítimo y luego nos íbamos a tomar unos mojitos. Y esto pasaba un fin de semana y cuando regresaba a la comisaría, que estábamos a turno y estaba en la inspección de guardia, entraba de servicio y algún compañero me decía, ¿dónde has estado este fin de semana y tal? Digo, mira, he estado en Barcelona. ¡Ostras, Barcelona, Barcelona! Es terrible. ¿No te has enterado en Canet de Mar que han violado a una chica? ¿No te has enterado de los menas? ¿No te has enterado de los independentistas? Y le decía yo, chico, yo estaba ahí este fin de semana y yo no he visto nada de eso. Estaba ahí en la calle, he estado... Por eso digo que la percepción que se tiene Mm. muchas veces es, es, Sí, es depende de dónde estés y de quién te lo cuente. claro, depende.
Y bueno, luego, bueno, no sé si en tu época, no, creo que no. Ahora hay filtros, por ejemplo, lo de los tatuajes. No sé, aunque no Sí, sé si ahora, por eso, ahora que te veo ahí, que eso es un yo filtro más, ¿no? tengo hasta pendientes y O todo. sea, que A eso ver, en tu época no, a, no habría, a ¿no? El ver, filtro esto ese. son un poco la manía. No, sí que había, sí ¿Sí? que había. Había muchos filtros. De hecho, antes de entrar yo, en el, no sé si 5 años antes y tal, había, que esto además está en las órdenes, que esto era para reírse, era un chascarrillo. En el listado de exclusiones había uno que decía fealdad manifiesta. O sea, si uno era excesivamente feo, se refiere a uno que tiene una nariz muy grande, que cicatrices o lo que sea, tal, no podía entrar. Los policías no tenían que tener. Y eso de fealdad manifiesta lo usábamos entre bromas entre compañeros porque decíamos, suerte que has aprobado la posición ahora porque hace 5 años no hubieras entrado, porque eres muy feo. Bueno, esto lo hacíamos de cachondeo nosotros. Pues el tema de los filtros y los tatuajes y tal, esto siempre es recurrible, porque a nosotros nos pasaba. ¿Por qué yo no puedo llevar pendiente? Que esto era, yo llevo pendiente hace un montón de años. De hecho, tenía un inspector que siempre, ese pendiente, le decía, bueno, las mujeres bien que llevan. Ellas son distintas, ¿no? Porque si estamos haciendo el tema de la paridad, que siempre estamos en la igualdad es bidireccional. ¿Cómo puede ser que las mujeres tengan que ser iguales que nosotros? Yo no tengo nada, lo digo simplemente por lo de los pendientes. Y yo no puedo llevar pendientes. O sea, siempre estamos igual. Las mujeres pueden llevar el pelo largo siempre que lo lleven en coleta, pero los hombres no. Bueno, pues y si yo, bueno, en mi caso no, pero imagínate el Sí. policía que tiene una buena mata de pelo y dice, pues yo quiero llevar una coleta. No se puede. Por eso la articulación de las leyes referente a esto. Y luego lo de los tatuajes, yo siempre he dicho, especialmente los tatuajes, yo estoy tatuado, tengo tatuajes por todas partes, porque me gustan. La policía tiene que ser igual que la sociedad a la que defiende. Es decir, si tú ves un policía, debes decir, mira, ese es un policía, es un tío normal. Es un tío normal, paga su hipoteca, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene sus hobbies, tiene todo. ¿Por qué tienen que ser los policías distintos? Es decir, si la gente nuevamente lleva tatuajes, ahora hay una cultura del tatuaje, es que hay, bueno, aquí en Huesca nos han crecido los tatuadores, porque antes no había y ahora vas andando en cada esquina en tatuador. Hay cultura del tatuaje, entonces lo que no tiene sentido es que los policías quieran ser que tienen que ser iguales a la sociedad a la que defienden, tengan que destacar con determinadas formas. Ya han rebajado la altura, que antes la altura media para ser policía era 1,75, me parece. Ahora me parece que no hay altura. O sea, puede entrar un policía de 1,40. Bueno, pues entonces, si estamos homogeneizando toda la policía que va a servir a una sociedad, ¿por qué vamos a decirle, pues ahora no lleves tatuajes? Pues que ahora, mira, yo cuando entraba, incluso, por ejemplo, no se podía tener varices. Ponían varices causas de exclusión. ¿Y qué? ¿Y si un policía tiene Joder. varices en las piernas y cor? Pues anda, que yo no tengo, por ejemplo, yo lo pasé todo, pero sí no hay. Mira, yo tengo un defecto visual que en su momento era exclusión y no se dieron cuenta. Que yo soy daltónico total. Yo no distingo los colores, no. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo las pruebas médicas, claro, yo veo bien. Bueno, ahora no, pero claro, yo cuando entré con 28 años, y entonces me acuerdo que claro, al entrar, donde estaban las letras, el oftalmólogo que te preguntaba, bueno, oftalmólogo que era un médico que te hacía todo, te miraba la tensión, te miraba tal, y entonces vi los colores y memoricé el orden, el azul, rojo, verde y tal. Yo no, los memoricé cuando estaban puestos allí porque tengo memoria visual, entonces sé cuáles son los colores, pero a 10 metros, cuando me señalaban, como al tener daltonismo total, se te mezclan y entonces los confundes, sobre todo el tema de yo sobre todo tengo muchos problemas con los verdes, el verde, el gris y tal. Yo cuando estaba allí los dije de memoria, o sea, él me dijo, ¿qué color hay aquí? El azul, y aquí el rojo, y aquí el verde, y era porque lo había memorizado. Pero sin embargo, si se hubiera ceñido a las pruebas, yo no hubiera accedido a la policía con eso. O Ostras. sea que los casos de exclusión son, vamos, Sí. Y ahora que has muy... dicho lo de la mujer, que bueno, las pruebas son diferentes. Y ahora, bueno, ha salido, yo tampoco estoy muy informado, pero por poco que se guarda un porcentaje para mujeres. Es decir, si no sé, un 20% de mujeres, aunque tú saques un 10 y no estás da igual, entra la de Bah, un 5. ¿Qué eso piensas? siempre, mira, eso siempre ha sido así. Una cosa es que las cosas se hagan legales, Mm. porque echa la ley, echa la trampa. Cuando se legaliza todo, se le da como una pátina bueno, voy a utilizar la misma palabra, de legalidad, ¿no? O sea, dicen, esto es legal. Pero eso siempre ha sido así. Yo ya me di cuenta
en el año 95, 1995 del siglo pasado, en la academia, cuando yo estuve, había 28 secciones. Y cada sección había 40 policías, más o menos, ¿eh? Había secciones de 38, secciones de 42. Es decir, éramos creo que 1.200 policías, no me hagas hacer la cuenta ahora, porque yo soy de letras, como siempre digo, pero bueno, había 28 secciones con 40 policías en cada sección. Se sentaban de orden alfabético. Es decir, en la sección número 1, el primer policía se llamaba Abad, y en la sección 28, el último policía se llamaba Zarrascandi, por decirte algo. Es decir, empezaban desde la A a la Z. En cada sección había el mismo promedio de mujeres. Es decir, yo era jefe de sección y era secretario de la Junta de Alumnos. Y entonces yo un día reflexioné sobre eso. ¿Cómo es posible que sentándose alfabéticamente coincida que en cada sección haya una horquilla entre 5 y 10 mujeres? 5 o 6 mujeres. ¿Por qué no había una sección con 20 mujeres? ¿Por qué no había una sección sin ninguna mujer? Porque informáticamente ya se estaba haciendo una cuota, ya se estaban prorrogateando las mujeres de allí. Esto ya estaba antes. Ellos decían, ¿por qué las mujeres? Porque no, ya hay una cuota de mujeres. ¿Ahora lo hacen legal? Bueno, pues me parece estupendamente, pero ya te digo yo, Existía. el ejemplo que te he puesto es el más claro, ya existía eso. Existía. Sí. Claro, al final, bueno, es lo que se dice, ¿no? Da igual hombre o mujer, que sea apto para... Claro, lo que interesa es que sea acto, Claro, sí. ya está, no... Que son igual de aptos, porque incluso en las pruebas, yo por ejemplo, corría 2 kilómetros, porque era hombre, las mujeres corrían 1. Y yo decía, bueno, pues que corran también las mujeres 2 o corremos nosotros 1. No es que los hombres son más fuertes, pues ya estamos otra vez con la discriminación. Claro. No, señor, claro, tenemos que ser... Luego, en las flexiones, había una prueba que eran las flexiones en barra. Sí. Que te hacías, yo como soy muy alto, soy muy pesado. Es decir, ahora hombre, ahora peso 105 kilos, me parece, pero cuando hice la posición pesaba 90, pero claro, 90 kilos Sí. no es lo mismo levantar 90 kilos que una mujer que a lo mejor pesaba 60. Bueno, pues las mujeres no tenían que hacer dominadas. Claro, es supino, ¿no? En supino... Se colgaban, subían y era por segundos que aguantaban. Claro. Y tú tenías que hacer dominadas, encima con las manos así invertidas, que había que entrenarse, sobre todo yo para arrastrar un peso 90 kilos, y encima el que estaba allí conteando a veces era un cabrón, porque subías una, bajaba, subías una, bajabas, subías una, y le decías, oiga, dice, hasta que no la hagas completa, pero claro, ya te habías agotado ahí con 3 flexiones o 4, y había veces, y había que hacer como mínimo, creo que eran 10, el mínimo, para empezar a contar. Yo iba sobrado porque sí que es verdad que eso lo estuve preparando bien. Y bueno, sobrado no te creas, creo que hice 12, ¿eh? O sea, pero eso es decir, una sí, dices, hostia. Sí, porque hay gente que se pone que hacen así, una. El balanceo, ¿no? Y cuando llevaba 5, el tío ya no podía más. Dices que ya no puedo. Ya sabes, los que hemos hecho dominadas, si has hecho alguna vez, ya sabes, cuando ya no puedes, ya no puedes. Ya no sube. No es como otro ejercicio que correr, dice, bueno, puedo correr un poco más. Pero... Sí, no, exacto. Buen ejemplo. Pues eso lo hacían así. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, tus inicios, una vez que ya haces las pruebas, estás dentro del cuerpo. ¿Cómo fueron? ¿Te hicieron, digamos, alguna putada? ¿Fue duro? ¿Fue fácil? ¿Cómo los inicios de becario, no? Serías allí. Sí, eso era la mili. No, la policía no existe, vamos, yo no lo he visto, no creo. No existen las putadas. Estás en la academia de policía, muy bien, hay un muy buen ambiente. Éramos 3 por habitación, creo, cuando estaba yo, que luego me parece que hay más. Bueno, claro, depende de las promociones. Ahora hay promociones de 5.000 o así, y yo cuando estaba en las promociones de 1.000. 1.000 o 900, no lo recuerdo. Yo era jefe de sección. En cada sección hay un jefe de sección que en realidad es un delegado, es un representante que es el que hace los partes de servicio y tal. Entonces tienes que conocer muy bien a la gente. Y la experiencia de la academia fue muy buena. La verdad es que fue muy buena. Estuve muy bien. Hombre, no te vas a llevar bien con todo el mundo, pero bueno, estaba bien. Además, la Academia de la Policía Nacional Española, la que está en Ávila, que venían policías de otros países, porque me acuerdo yo que venían allí a entrenar, se les notaba mucho, sobre todo policías colombianas, que llevaban unos sombreros enormes con unas estrellas grandes y llenos de medallas. Son muy aparatosos, sobre todo en las condecoraciones, ¿no? Porque venía el cabo de la policía colombiana, llevaba 40 medallas, ¿sabes? Como los norcoreanos. Yo decía, ¿y esto? Porque es mucho de aparentar. Y todos a veces coincidíamos en la cafetería o coincidíamos en el comedor a veces, y cuando hablabas con ellos te decían, tienen ustedes, o sea, les admiraban la academia de la policía, sobre todo teníamos pistas de tenis, piscina,
gimnasio, teníamos una biblioteca, la cafetería, y luego está en un entorno, está enclavada en Ávila, tiene todo un entorno de montaña para ir a correr y todo, y ya en sí la ciudad de Ávila, yo no la conocía, luego he vuelto otras veces con mi familia, con mi mujer y mi hijo, hemos ido, es precioso, o sea, Ávila, es decir, como ciudad, para irse allí a cenar, de tasqueo y todo, y yo estuve, creo, 9 meses, me parece que fue desde septiembre hasta junio, porque en junio salen las prácticas, y yo han sido los 9 meses, hombre, no puedo decir los mejores 9 meses de mi vida, pero fueron unos muy buenos 9 meses de mi vida. Sobre todo el compañerismo, la camaradería y todo, con la relación con los profesores, el ambiente en sí, el estudio, porque te meten caña, pero en cierta manera te dan un poco de manga ancha, quiero decir. Había algunos exámenes que incluso modificaban si era sobre 10 decía vamos a bajarlo sobre 8 para que los del 4 aprueben, porque, a ver, lo que interesa de los policías es que sean honrados, que sean buenas personas y a lo mejor, pues si cometen alguna falta de ortografía, que esto ahora también se está cuestionando mucho, tampoco lo veo, o sea, es importante, por decirlo de alguna manera, pero no esencial, ¿no? O sea, no vamos a echar a un tío a la calle que deje de ser policía porque confunda las Gs y las Js. Yo entiendo que los parámetros para que uno sea policía tienen que ser otros, más amplios, más sociales, que no los estrictamente, ¿no? Los que tienen mi edad lo sabrán. Y esto es una cosa que yo he criticado mucho. Te lo pongo como ejemplo más o menos porque estaba hablando de esto precisamente de la ortografía. Sí. Cuando yo estaba en la EGB, la enseñanza general básica, si tú hacías un examen con 3 faltas como mínimo, te lo suspendían. O sea, tú hacías 3 faltas de ortografía y te lo suspendían. Tú imagínate que haces un examen de matemáticas y lo tienes súper preparado y lo has hecho perfecto, o ciencias naturales, ciencias sociales, lo que hubiera, y te lo suspenden porque has hecho 3 faltas de ortografía. Lo que tiene que suspender es un examen de ortografía si lo has hecho mal, pero no metas la ortografía en todos Claro. los exámenes, porque entonces, si tú eres un garrulo, por utilizar un zoquete, utilizar una expresión así, que se me entienda bien, ortográficamente, nunca aprobarás nada y a lo mejor es súper válido. Igual has hecho un examen de matemáticas brillante, que dice, he hecho un examen brillante y resulta que suspendió por 3 faltas de ortografía. Por eso digo que la ortografía, yo para mí, hombre, soy escritor, la ortografía es muy importante, pero no lo es todo. Y más en estas generaciones actuales que ni escriben, ni solo utilizan los móviles, que escriben palabras, el que ponen una Q, el no sé qué, o sea, que no acaban. No les vamos a pedir que te hagan un examen de ciencias naturales y encima te lo hagan, Claro. te lo hagan perfecto. Por eso entiendo yo que en la policía, que se cuestiona mucho lo de la ortografía y tal, sí que es importante, pero no es vital Es para que vital. sea uno policía. Vale. Bueno, ¿en qué patrullas estabas? Bueno, he estado Supongo que en en... varias, ¿no? Habrás estado. Sí, he estado en varios sitios, depende de qué ha ido. Las prácticas las hice principalmente en seguridad ciudadana. Estuve en Barcelona Vale. y las prácticas las hice en seguridad ciudadana en una época que no había GPS. El Z tenía, aparte de la escopeta reglamentaria, la Franchi, bueno, y el aerosol, el spray, tenía en la guantera una guía de Barcelona. Porque te llamaba a la sala y te decían, vayan a la calle Córcega número 48 que hay una reyerta. Y Tardaron más, ¿no? En buscar. conoce Barcelona, ¿sabes? Pues busca la reyerta, siempre había algún coche que se acercaba y tal, y está en Seguridad Ciudadana. A mí me gustaba mucho Seguridad Ciudadana. Y muy buen compañerismo. De hecho, yo me acuerdo en Barcelona, pedían un coche para una pelea y a veces iban 5, porque la gente enseguida te apoyaban y la gente es muy comprensiva, te enseñaban, claro, hay muchas cosas para hacer, los detenidos, las declaraciones, las lecturas de derechos, las reseñas y todo. Y entonces hay mucho compañerismo. O sea, la gente, sobre todo en los años que estuve yo en Barcelona, que yo creo que debe ser en general en todas las ciudades, en Seguridad Ciudadana se estaba muy a gusto. De hecho, yo acabé en Seguridad Ciudadana porque empecé en Seguridad Ciudadana. Luego fui pasando por otros, estuve en información, que es la lucha antiterrorista, porque al estar en Barcelona, como hablo y escribo catalán, te captaban. De hecho, te llamaban a la Brigada Central de Información y te captaban para el tema, sobre todo, los pinchazos telefónicos. Una conversación entre nosotros, si la escucha un castellano hablante, nos va a entender perfectamente.
pero una conversación entre catalanes con teléfonos pinchados. Piensa que cuando yo estuve estaba a Terra Llura, entonces había teléfonos pinchados y todo. Sobre todo cuando hablan con argot, cuando utilizan un argot, es muy complicado y además los elementos terroristas suelen ser cautos porque suelen pensar que les están investigando. Entonces, cuando hablan, yo me acuerdo, utilizaban, por ejemplo, dialectos propiamente con palabras que si no eras catalán no las entendías. Es decir, tenías que ser catalán para entenderlas. Y luego, por ejemplo, llamaba al hijo a la madre y le decía en catalán, pero pues lo digo en castellano, pero decía en catalán. Dice, mamá, vamos a quedar que te tengo que pasar el paquete, que no decían lo que era. Y entonces la madre decía, vale, quedamos donde hace una semana tu padre pinchó la rueda del coche. Es decir, no decían dónde, Claro, decían clave. algo que ellos sabían dónde era, pero entonces a través de esas conversaciones, si te entendías bien el catalán, tenías que sacar a la mejor de qué estaban hablando, qué estaban diciendo. Luego, después de información, estuve en judicial, porque yo, como me gusta escribir, pues era instructor de atestados. De hecho, los atestados que iban al juzgado, pues los confeccionaba. Estuve bastantes años. Las declaraciones del Z, las investigaciones y todo. Estuve en la inspección de guardia y ya los 2 o 3 últimos años volví a seguridad ciudadana. Porque como ya estaba metido en la literatura, uno no puede estar todo el día escribiendo una novela, todo el día dando charlas. Ahora me muevo menos, pero antes iba a charlas, coloquios, certámenes, eventos, semanas negras, y luego a las 10 de la noche meterte en una inspección de guardia a escribir un atestado judicial y tal. Se me hacía una montaña y entonces pedí una plaza y me fui a seguridad, que es decir, en un sitio tranquilo, y ahí estuve los 3 últimos años. Es decir, empecé fuerte, por decirlo de alguna manera, y luego fui buscando mi comodidad para estar en los sitios que se adaptaban más, porque entonces yo, claro, lo de la escritura ya llevo años. Se han solapado, ha habido un momento de mi vida donde he sido policía y escritor. Y entonces armonizar las dos actividades no es que fuese difícil, pero sí que era complicado. Tenía que centrarme bien para poderlas llevar las dos sin mayor problema en una y en otra. Y bueno, seguramente habrás tenido alguna anécdota, ya sea graciosa o más seria. ¿Puedes contarnos Hombre, alguna? hasta así en frío y que no haya contado. Hombre, siempre hay anécdotas en la policía, sobre todo relacionadas con las intervenciones, y son anécdotas curiosas. Es que ahora me has pillado. No sé. Las anécdotas son como los chistes. Te juntas 4 o 5, Claro, y no lo sabes va ningún saliendo. chiste. Exacto, y uno Bueno, cuenta uno y entonces te acuerdas de uno, te acuerdas claro. de uno. Bueno, Si pues estás te en una, digo, la serie, por ejemplo, así de Los hombres de Paco se parece a... Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que referente Sí. a las series, ahora que lo dices, se miente mucho porque en las series se ensalza mucho la figura del que manda, que es el comisario. Es decir, en las series siempre el jefe, bueno, el jefe no, el que más sabe es el comisario. Bueno, hay series que tienen hay una serie que se llama El Comisario. Mm, Y luego las series y películas se titulan como el nombre, El Comisario Montalbano. sí, Antiguamente estaba el comisario Van Villan, el comisario McCloud, el comisario, sí, todos sí. son comisarios, todos los jefes son tal. Y el comisario, la gente no lo sabe, es un cargo político. El comisario es el que manda la comisaría, está arriba, en un despacho, está sentado, y ni patrulla. Yo cuando veo, había, había una película, me parece que era Infiltrados, ahora no me acuerdo. Están en un Apolo. Bueno, un Apolo es un vehículo camuflado. Un Apolo es un vehículo que tiene apariencia de no ser policía. Suele ser una fontanería, una pizzería o algo. Y dentro se esconden policías con cámaras, lo hemos visto en las películas, para vigilar al narcotraficante. El narcotraficante está en su casa y delante tiene el coche de una pizzería. Y no sabe que ahí hay policías. Dice, mira, se ha aparcado aquí el Sí, coche de una justamente, pizzería. ¿no? Porque aquí... Encima en las películas, en el Apolo, la gente está saliendo y entrando, ¿sabes? Están ahí abriendo la puerta, bueno, vamos por detrás, no nos ven y tal. Y yo me acuerdo, creo que era la película esta, que les llevaba café el comisario. Llamaba a la puerta y abría y dice, chicos, os traigo un par de cafés. Hombre, comisario, gracias. Y yo pensé, digo, tú le dices a un policía nacional que el comisario te ha llevado café a un Apolo a las 4 de la mañana y se muere de la risa. Dice, pero si el comisario está en su casa durmiendo con su mujer, si no sabe ni que estamos aquí, ¿sabes? Por eso digo que sobre todo las anécdotas en las películas se cuentan solas. Sí. Son súper graciosas. Yo me acuerdo ahora de una anécdota.
bueno, no sé si es graciosa, en su momento puede ser que lo fuera. Cuando estaba en Barcelona, una de las primeras cosas, digamos, que te sorprenden en los policías es las muertes, ¿no? Las muertes, sobre todo en la Policía Nacional, cuando son por sobredosis. Solía haber muertes, o sea, te llamaban en un piso y ibas porque había muerto alguien por sobredosis. Y entonces, cuando llegabas allí, hay una situación. Ya más que una anécdota, es lo que supone para alguien que ha venido fuera. O sea, tú te preparas la oposición de la policía y posiblemente habrás visto muchas cosas. O sea, tú has visto un tío fumándose un porro, has visto un tío inyectándose droga. En algún momento, si has ido por la noche en una discoteca, lo has visto afuera. Has visto una pelea, has visto un robo y has visto un borracho. Es decir, todo, digamos, no te va a sorprender. Más o menos depende de donde te hayas criado, de ver ciertos ambientes, pero posiblemente no hayas visto nunca un muerto. Entonces, en la policía, yo una de las primeras cosas así que me llamaba la atención era el hecho de ver muertos. O sea, te llamaban domicilio, piso, suban y tal, entrabas, llegaban bomberos o te abrían la puerta y tal, entrabas y había un muerto. Entonces parece como que se frivolizaba con todo este tema, ¿no? Del muerto, claro, tú llegabas allí, bueno, pues empezabas a hacer todos los pasos, llamabas al secretario judicial, al juzgado, venía el forense, venía el médico, había que levantar acta de a que había muerto, tenías que custodiar el cuerpo, sobre todo para que no hubiera expolio en los lugares que estaban allí y tal. Entonces, en una de estas, un chico que había muerto de sobredosis, estaba su compañero con él y entonces nos explicó un poco la historia. Pues hacía tiempo que no nos veíamos, nos hemos encontrado esta tarde, hemos comprado una papelina, hemos subido al piso, bueno, nos hemos hecho un pico y él pues le ha pillado mal y se ha debido morir y tal. Entonces empezó ahí pues un poco a entristecernos, digamos, a los dos policías que estábamos allí. Y dentro de toda esa expresión de sentimientos que tenía el tío, claro, daba muy mal rollo porque estábamos hablando, esperando que los últimos que llegan son los de la morgue, los que vienen con el furgón para llevarse el cuerpo. Entonces estábamos esperando para que vinieran a llevarse el cuerpo y el compañero mío dijo, oye, si no os importa, nos vamos fuera porque da muy mal rollo estar aquí con un tío que está aquí, además se había clavado la jeringuilla, se balanceó el cuerpo hacia adelante y se abrió la cabeza contra la mesa. Entonces estaba en esa posición. Si tú lo ves en una película, era cómico. Porque en una película dices, pero cuando estás allí no lo es. Claro, una cosa es lo que ves en Claro. las películas, lo que ves allí. Entonces estábamos ahí en una situación muy desagradable, entonces nos fuimos fuera. Estando fuera, estábamos en el rellano, echábamos un cigarro. Entonces, yo fumaba y tal, luego los policías fumábamos todos. Y el hombre, pues se fumó un cigarro con nosotros. Y de repente dice, "Oh, ojalá mi amigo no esté muerto y ahora mismo salga por la puerta." Entonces, el compañero mío dice, es que si sale por la puerta, dice, igual le pego un tiro, porque claro, del susto, Ajá. un tío que está muerto y tal. Y el hombre pues se puso ahí histérico, empezó a gritar y tal, hubo que calmarlo. Yo lo Ostras. cuento ahora desde la distancia, pero quiero decir que en las peores situaciones es cuando se producen las Sí, sí. cosas más extrañas y más raras. Hay que estar allí con un tío con un muerto, el otro que no sé qué y tal, e igual. Estas situaciones solo las vive en determinadas cuerpos, como en este caso la policía, o determinadas situaciones que pueden vivir los bomberos, que la gente corriente no. O sea, el que está trabajando, digamos, en una oficina, Sí, cuando acaba el no. trabajo, recoge la mesa, guarda los cajones, guarda las gomas de borrar, apaga el Sí. ordenador y se va a casa. Y, sin embargo, el policía, a veces cuando llega a casa, bueno, a veces, en muchísimas ocasiones, sobre todo los policías que están en la calle, los de seguridad ciudadana, cuando llegan a casa arrastran todo eso. Todo eso. Mm. Yo incluso, ya, bueno, con esto termino, pero lo digo un poco como casi sí que es una anécdota. Una vez fui a un chico que se había suicidado y se había encerrado la habitación, la había sellado. Ya sé que es un poco escabroso, pero quiero decir, es lo que vives. Y dentro había puesto una goma en una botella de butano con un embudo y se había ahogado él mismo con la botella de butano. Cuando entramos allí, lo primero que hicimos, porque nos llamó la familia, los padres, es romper la puerta, porque claro, había una situación de riesgo, ¿no? Infragante, entonces no esperamos a los bomberos, rompimos la puerta de una patada, entramos dentro y entonces nos salió todo el butano que estaba dentro de la habitación almacenado. Y yo estuve meses, que incluso tuve que ir al médico que olía a butano. Yo siempre estaba oliendo a butano. De hecho, y digo, oye, huelo a butano. Y me dijo que eso estaba en mi cabeza. Digo, es que yo huelo a butano todo el día. Dice, no, no, eso, porque yo incluso me quería hacer revisiones. Digo, la pituitaria me ha quedado Ay, butano. ay.
Y me decía, no, 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 eso es, lo tienes tú. Por eso digo que imagínate todo el trauma Sí. que se va produciendo cuando vas a muchas de estas intervenciones. Claro, al final son esos. Otro trabajo lo que dice, recoge las cosas y se va, pero... Lamento no haberte contado No, no, cosas no, más no, no, graciosas. En este momento me he acordado claro, que de son, esta. Hombre, a ver, son anécdotas curiosas cosas, cosas graciosas del día a día. del día. Mira, había, este era, cuando estás en seguridad ciudadana, a ver, no existe la persona que se detiene una vez. Dicen, ¿la han detenido una vez? Normalmente son detenidos multireincidentes. Y hay detenidos que se han detenido 50, 60 o 100 veces y se les conoce un montón de veces. La detención es el trabajo de la policía, pero si los sueltan no es por culpa de la policía. Esto que dicen, entran por una puerta, salen por otra, pues a veces son delitos menores y tal. Y había un chico que le daba todo. Es que iba robando y entonces un día iba yo con el coche de patrulla, me lo crucé, además lo detuve yo, me lo crucé y iba en una moto de telepizza. Esto es de reparto de pizza. Y al cruzarlo iba sin casco, digo, pues si este es el que conocemos, el chorizo. Y lo paré mientras hacíamos gestiones, nos llamaron de la sala que efectivamente acaban de robar una moto en Telepizza, Ostras. que estaba ya aparcada y se la llevaron. Lo llevamos a comisaría, lo detuvimos, se le tomó declaración, al día siguiente pasó al juzgado y cuando se fue le robó la moto al policía que está, o sea, la bicicleta al policía que estaba en seguridad, Hostia. que estaba afuera, se llevó la bicicleta, se fue. Digo, es que este hombre, Claro. cualquier cosa que esté a Cualquier su coja, mano, ¿no? cualquier cosa que tenga, entonces, claro, iba acumulando. Eh, Me acuerdo cuando lo pasabas por la emisora y te decían 80 detenciones. Digo, ya. sí, sí, las que Es tenga. como no puede parar, ¿no? Es un No, toque no, no, de robar. es un vicio, es un Un vicio. vicio. Bueno, pues vamos, te quiero preguntar por actualmente en España existe una buena policía Sí, actualmente. sí, sí. Mira, en España tenemos no solo una buena policía, sino una policía barata, porque por lo que cobran 4 duros, hacen muchísimo más de lo que pueden hacer. Tenemos una buena policía. Lo que pasa es que yo cuando hablo de policía, yo solo pienso en policías, que son los que salen en mis novelas. El policía de la escala básica, hay una novela que es La noche de los peones, los dos policías que trabajan de noche, los que están de fin de semana. A mí háblame de esos, de los policías, el patrullero, el que está en la calle, el policía de la escala básica que se pega 8 o 10 horas de noche y si ve un sospechoso lo detiene y si ve esto. Yo hablo de esos. No me hables de los jefes de la policía, no me hables de ni los directores adjuntos, ni los comisarios y tal, porque todo eso está politizado y como tal está denigrado, quiero decir. A mí lo que siempre me ha sabido mal, lo que siempre me ha sabido mal, y esto pasa mucho, y esto podría contar muchas anécdotas a este respecto. Te pongo un ejemplo y no nombro a nadie para que veas un poco el cómo va. Vale. Coche patrulla, el Z, para que me entiendas, van los dos policías, van patrullando y se cruzan un coche en una calle, en una población, por la noche a las 4 de la mañana. 4 de la mañana todo el mundo está durmiendo, los jefes y tal, pero el coche patrulla está patrullando y han dado una vuelta por ahí y se cruzan un coche. Les ofrecen sospechas, lo paran para aquí, para allá, para esto. Resulta que en el maletero pues llevan 3 kilos de hachís o lo que sea. Bueno, lo intervienen, lo- los detienen, llaman una grúa, se lleva el coche y se llevan la droga, la intervienen y la llevan a comisaría. Al día siguiente, en el atestado policial, saldrán todos menos el coche patrulla. Saldrá una operación que judicial lleva años haciendo, siguiendo ese coche. Saldrá el jefe de seguridad ciudadana que lo han llamado, Oye, ponme en el atestado que di que yo he dirigido la operación y saldrá un montón de gente ahí. Saldrá el jefe de la comisaría haciendo una rueda de prensa. Y esta noche hemos hecho y hemos hecho y tal. Los que han hecho todo eso es el coche patrulla, que es el que... y esto que te estoy contando no lo he hecho yo, pero ha pasado, yo lo he visto. ¿Eh? Yo he hecho también otras cosas que han estado, saldrán ahí y les darán una medalla al comisario tal y una medalla de tal, pero nadie se acordará del coche patrulla ese que por 1.500 o 1.600 o 1.700 euros al mes ha estado ahí por la noche trabajando y tal. Por eso digo que el grueso de la Policía Nacional tenemos una muy buena policía. Te quería preguntar también, ¿existe el poli bueno, poli malo? Sí, sí. Lo que pasa es que es el mismo a veces. Sí. De hecho, yo lo ponía en mis redes sociales, me hacía gracia, en Twitter lo ponía. Digo, soy
soy policía y escritor, pero no temáis que soy el poli bueno. Y me abrieron un expediente por eso, tuve que ir a Hostia, declarar ¿sí? asuntos internos. Sí, sí. Joder. Tonterías, me lo ponían, en el expediente lo ponían que había dicho yo eso. Digo, ¿pero que no se puede decir o qué? Era como, tonterías, tontadas. A veces cuando el diablo no sabe qué hacer, mata a moscas con la cola. Hostia. Sí que existen, pero yo creo que cada vez menos polis malos, porque los polis malos se suelen aislar. Es decir, tú cuando llegas a una comisaría nueva, si vas a una comisaría a trabajar, como si vas a una empresa, en los primeros días inmediatamente ya sabes de qué pie cojea cada, porque te lo dicen los compañeros. Dicen, uy, con ese cuidado, si vas, uy, ese, porque todo el mundo tiene su forma de comportarse y tal. Y entonces se ve enseguida. Yo me acuerdo cuando hacían los cuadrantes en las comisarías, cuando había uno que siempre ponían solo porque decían que nadie quería ir con él. Digo, pues si nadie quiere ir con él, Algo ¿cómo será. será ese? ¿Cómo será ese policía? Algo será. Bueno, has dicho al principio tú que eres de izquierdas. Sí, ¿Has tenido algún problema en el cuerpo? por ser de izquierdas. Sí. Bueno, a ver, en el cuerpo hay muchos policías de izquierdas, Mm, pero sí que es cierto que hay una cierta derechización, por eso. porque la policía y la derecha siempre han sido bastantes coincidentes. De hecho, ahora no sé cómo están los sindicatos. Yo no estaba sindicado en la policía, yo no he creído nunca en los sindicatos. Para mí son estómagos agradecidos y vividores. Vamos, lo diré donde lo tenga que decir, ¿eh? He publicado algún artículo y todo que luego, uy, se me han puesto a parir. Yo digo lo que pienso, que por eso tengo tantos amigos en la policía. Yo creo que los sindicatos son estómagos agradecidos. Mm, No miran por el policía, miran por ellos. mm. Están liberados, no van a trabajar Le y les gustan las mariscadas, preocupa, ¿no? preocupan los buenos coches y Sí, les va a lo preocupa. suyo y ya está. Esto se llama la erótica del poder, ¿sabes? Mm, Uno mucho reivindica, pero luego cuando llega al poder resulta que se empapa de esa erótica del poder y acaba siendo como los que él criticaba cuando estaban ahí. Entonces los sindicatos son policías que están en el sindicato y cuando están de repente ves que ya no están en el cuadrante, que ya no vienen a hacer noches, que el fin de semana, que ya no sé, uy, reunión sí, sí, sindical. sí, sí. Y la reunión sindical la hacen aquí, por ejemplo, la hacen en Salou o Cambrils, que son lugares de playa, que se van allí. Vale. Y decir que este fin de semana hemos estado en Cambrils de reunión sindical. Bueno, Sí, sí. en fin, yo nunca he creído en los sindicatos y yo ni siquiera estaba sindicado. Y el sindicato mayoritario, ahora no lo sé, yo creo que hace unos años era Jusapol. Y Jusapol es un sindicato muy próximo a la derecha, incluso muy próximo a la extrema derecha. De hecho, empezaron que si les apoyaban Ciudadanos, luego dijeron que si les apoyaban Vox o lo que sea y tal. Entonces, eso es un síntoma de que realmente hay una derechitación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no es que sea malo en el sentido denunciable, es que la derecha siempre ha estado próxima al ejército, Mm, a las fuerzas de cuerpos. Bueno, ya lo dice, al orden, ¿no? O sea, como era, viva Franco, viva el rey, viva el orden y la la ley, ley. ¿no? Quiero decir, o sea, siempre se hablaba como que, que la izquierda no hay orden, o sea, que la Mm, izquierda es la izquierda que somos, pues gente con tatuajes y comunistas. Y a mí me llama mucho en las redes, me hace mucha gracia. Yo no soy, yo soy heterosexual, ¿vale? Y hay mucha gente, calvo y maricón, me pone. Dice, este es un rojo calvo y maricón. Bueno, porque ya. anexionan palabras, ¿no? O sea, dice, tú que eres de izquierdas, pues como eres de izquierdas, eres tal, ¿no? Sí, sí. Y no tiene nada que ver, quiero decir, yo precisamente, hombre, cada uno tiene sus ideas y hay cosas que ves. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí que creo que si en la policía eres de derechas o muy de derechas, de hecho yo con los compañeros, pues siempre se habla de todas estas cosas, pues estarás más cómodo o mejor visto que a lo mejor si eres de izquierdas. Esto no deja de ser una opinión personal mía, ¿eh? Es decir, no es un dogma, ¿eh? Quiero Sí, decir, sí, sí. una opinión personal mía. No, claro. Si tú, Todo el mundo eh, tiene su opinión y es respetable. yo en la policía, hay muchos policías, ahora no sé si está permitido o tal, a mí me llamaba la atención. Por ejemplo, si llevas un pendiente como en mi caso, un tatuaje, te llamaba la atención, pero hay policías que llevan la bandera española en el cargador del arma. Bien, No sé bien. si es el mejor sitio para llevar la bandera española, quiero decir, en el arma. El arma debe ser aséptica y debe tener, no sé, son ciertos gestos, sin embargo nadie les decía nada. Sin Mm, embargo, pues lo que te digo, yo tengo un tatuaje, pues, fíjate, tatuajes, aquí me pone escritor, Breiter, bueno, mm, o una pluma, ¿no? En este que tengo una pluma y tal, o un libro, ¿ves? Cosas sí. y tal, y estaban todo el día metiéndose con eso. Por eso Joder. digo Ya, que ya. ahora, si llevas mm, otros distintivos a lo mejor que son de otra forma, nadie te dice Mm. nada. Bueno, esto es.
Pero bueno, ya te digo que es consuetudinario Sí, en la sí, sí. derecha a la policía. Y lo que has dicho antes al principio, la jerarquía, que Sí, bueno, que como que se flipan o sí, cómo está. esto es la jerarquización. Bueno, es una jerarquía mal entendida. O sea, el jefe manda, pero manda en lo que tiene que mandar. Es decir, hay gente que dice, como yo mando, mando en todo. A mí me pasaba, yo me discutía, yo era instructor de atestados. El instructor de atestados, bueno, para los que nos están viendo, nos vayan a ver, o tú, es el que escribe lo que ha ocurrido, ya sea una intervención, una detención, y se lo envía al juzgado. Y entonces hay que saber escribir de manera que sea comprensible. Porque en la policía se dice que una cosa es lo que ocurre y una cosa es lo que se explica. Quiero decir, pues puede llegar un policía a hacer una detención, he hecho esto, he hecho lo otro, y aquí, y el instructor de atestado le dice, espera, espera, tú cuéntame lo que ha pasado, que yo lo voy a escribir para que el juez lo entienda, Mm, porque esto lo va a leer un juez, un secretario judicial, un fiscal, sí. entonces tienen que entenderlo. Entonces tú hacías un escrito. Y el que escribe es el que firma. Firma con su número. Tienes un número de carne profesional, entonces pone que siento las 17:33 del martes 16 de mayo en la dependencias de la comisaría provincial o el grupo de judicial de tal, el instructor y pones tu número, ¿vale? Entonces, cuando acababa el atestado, esto, como está informatizado, está en una aplicación, cualquiera lo puede leer. El comisario estaba arriba, a lo mejor por la tarde a las 5 me voy a tomar el café y voy a ver qué están haciendo los muchachos. Y se metía y leía tu atestado. Entonces, cuando leía tu atestado, algo que no le parecía bien te llamaba por teléfono. Cogía el teléfono, entonces tú estabas abajo, estabas escribiendo, te llamaba. Hola, ¿con quién hablo? Sí, con el policía tal. Ah, hola, sí. Oiga, escuche, ahí donde dice eso tiene que poner tal cosa. Y ahí es donde chocábamos. Yo le decía, vamos a ver, si lo estoy escribiendo yo, si lo estoy firmando yo, si es el juez el que me va a llamar a mí porque soy yo el responsable, ¿por qué tengo que poner lo que usted me dice? Si usted quiere poner, que es lo que le decía, me da usted su número, pongo que es usted el instructor y lo hace. Y entonces ahí se venían arriba. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora mismo voy a abrir un expediente Hostia. por desobediencia, voy a abrir. Y yo le decía, ¿qué me vas a abrir si te estoy diciendo la verdad? Quiero decir, cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Por eso digo que te he puesto un ejemplo como te Sí, podía sí, poner sí. otros. Y es decir, los jefes se vienen arriba y piensan que mandan en todo. Yo mando en todo. Y más casos que te podía Que se contar, pero hacen de bueno. notar, ¿no? Es como que se meten en todo. Esto en la policía te lo dicen en cuanto estás en la academia, te advierten. Cualquier orden por escrito. Porque las órdenes quedan por escrito. O sea, yo estoy en la comisaría y el jefe me dice, oiga, vaya usted allí delante y me compra un paquete de tabaco. ¿Qué puede pasar? Y tú le dices, sí, por favor, me lo da la orden por escrito, porque queda en constancia. Cuando no te la quiere dar por escrito, te dice, hombre, ¿cómo le voy a dar la orden por escrito? Digo, pues entonces es que usted no está seguro de que esa orden sea. Claro. He puesto un Sí, 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 ejemplo sí. un poco tonto, pero que sí que puede haber otros ejemplos, ¿sabes? Entonces, los jefes mandan cosas, Mm, pero las mandan porque son jefes y otra cosa es que esas cosas estén bien mandadas. ¿Hasta dónde llega el mando de un jefe? Porque un jefe te puede decir, 40, pero tú tienes que saber decirle, porque si no acabarás al final un día, jefe, si quiere venir a cenar a casa, jefe, aquí tengo mi mujer por si necesita usted cualquier cosa y tal. O sea, llegará un momento, ¿sabes? Que claro. habrá, entonces, uno tiene que tener claro dónde llega y dónde no llega, Mm. ¿sabes? Que yo, y ya esto lo enlazo, yo con los que venían de prácticas, porque los que venían de prácticas a veces me preguntaban, dice, me ha dicho tal sindicato, este otro sindicato que me afilie con ellos. Y yo le decía, yo no estoy sindicado. Digo, pero si os sindicáis en un sindicato de la policía, que sea uno donde no haya jefes. Porque si el jefe está en el sindicato Pepe, por ejemplo, y tú estás en el sindicato Pepe y tenéis un problema, el sindicato va a apoyar al jefe. A ti no te va a apoyar nunca. O sea, como choques, Ya, va a mal. apoyar pero por eso que no haya jefes. Mm. Bueno, ¿hay competencia con otros cuerpos de seguridad? Ya sea Guardia Civil, Policía Local. ¿Hay Bueno, piques? sí, bueno, yo utilizaría más la expresión rivalidad, ¿sabes? Sí. Puede ser, yo sí que los he vivido, porque yo estaba en una comisaría provincial y cuando estaba en judicial a veces teníamos que hacer intervenciones que estaban fuera de nuestra demarcación. Sabes que, bueno, no sé si se sigue a rajatabla, la policía está en ciudades
de más de 20.000 habitantes y la Guardia Civil en zonas rurales. Luego, los puestos fronterizos, tiene que haber una comisaría de la policía. Bueno, todo esto está legislado y está en el organigrama. Entonces, a veces estabas haciendo una investigación, investigabas a 3 personas y uno de ellos vivía en un pueblo y el pueblo era de 100 habitantes. Y cuando se hacían las detenciones, que se hacían conjuntas, se detenían al mismo tiempo para que no se pudieran hablar entre ellos, iba un coche de policía. A mí me ha pasado. Yo he tenido que ir a un pueblo de 100 habitantes a detener un tío allí y me he cruzado con una patrulla de la Guardia Civil. Entonces, oiga, ¿dónde van? Claro, ahí con el coche que no te conocen. No, Policía Nacional, que venimos de la capital, que tenemos que hacer una detención y tal. Entonces hay un poco de... pues esto el capitán ya pedirá explicaciones de por qué no nos habéis dado cuenta. Porque claro, decían, ¿por qué no nos habéis dado cuenta? Claro, Y nosotros decíamos, pero ¿cómo os vamos a dar cuenta de una investigación que llevamos en curso? claro. Pero dice, hombre, pues sí que nos tenéis que dar cuenta porque somos los dos fuerzas. Entonces hay un poco, en ese sentido, un poquito de rivalidad. Esto es como antiguamente, ¿sabes que hay una frase que dice pasar el muerto, ¿no? Sí. Esto viene de la época rural, ¿no? Que moría uno y Ya. cogían y lo llevaban al pueblo de al lado, lo dejaban allí y Claro, es decían... tu problema. Pues entonces aquí pasa igual. Cuando hay una buena intervención siempre dicen, oye, pues no os habéis avisado. Cuando hay una mala, oye, porque no sé qué. Entonces sí que hay un poco de fricción. Yo lo he visto más en los años que viví en Cataluña con los Mossos de Escuadra. Porque los Mossos de Escuadra empezaban y la Policía Nacional se tenía que ir. Entonces sí que había un poco de choque. Mira que son muy competentes, ¿eh? Los Mossos de Escuadra, la verdad es que son, y además soportan mucha presión, sobre todo política. Pero en el tema este sí que había un poquito de fricción, porque claro, los Mossos de Escuadra no iban a ocupar un lugar vacío, iban a desplazar a la policía de la Guardia Civil de un lugar que ya estaban ocupando ellos. Y yo sí que he visto incluso más que palabras, ¿sabes? Una elevación de tono en determinadas intervenciones de si esto te corresponde a ti, si esto me corresponde a mí, si esto me corresponde. Por eso digo, la palabra sería rivalidad. Pero bueno, no llega, yo creo que no llega la sangre al río. Bueno, antes, la última pregunta ya para ver ya la parte Mm, de escritor. sí, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser policía nacional? hombre. A ver, eh, yo lo primero es que eso lo planteé no como una salida profesional. O sea, hay cosas que son salidas profesionales, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿tú por qué vas a trabajar a una obra? Pues porque no tengo trabajo y en ese momento pues me voy a poner ropa de albañil y me voy a poner a levantar una pared y amasar cemento y tal. He puesto este ejemplo no por hacer un desprecio a los que trabajan en ese sitio, sino porque hay determinadas profesiones que no te queda más remedio. Si hubiera alternativas podrías hacer otras, ¿no? ¿Por qué vas a trabajar ahora, por ejemplo, a un bar? ¿Por qué te vas a tirar 10 horas de pie sirviendo en una terraza, ruido y tal? Pues porque necesito llegar a final de mes y necesito dinero. Pero cuando hablamos de profesiones como la policía, por ejemplo, el consejo que le daría es que si lo llevas dentro, o sea, si tú dices yo quiero ser policía, pues adelante con ello, porque para eso estás ahí. Tiene que ser que ahora quieras ser policía y que el año que viene quieras ser policía y que dentro de 5 años quieras ser policía. Pero no policía, cualquier otra profesión, el que es cantante, el que es bailarín, el que es corredor, el que es atleta, ¿no? Un tío que es músico, ¿no? Dice, ¿usted por qué es músico? Y es que yo nací músico, yo cuando era, o sea, yo siempre he querido ser músico. Entonces, que se sea por vocación. El que diga, yo quiero ser policía para cobrar a final de mes, porque a mí me gusta la pistola, mucha gente, bueno, porque a mí esto de la autoridad y ir a la discoteca y pegar 4 tortas por sacar la placa, o porque lo he visto en la película, que muchos dicen, quiero ser policía porque... Mira, acabo ya una especie como un ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando tenía 16 años, me presenté a la compañía de operaciones especiales del ejército para hacer la mili de voluntario, que eran las COES. Y cuando íbamos allí, me acuerdo que los veteranos nos gritaban, dice, ¿ya habéis visto Acorralado? Porque como habían hecho el acorralado de Rambo, de Sí, la sí. primera Rambo de Sylvester Stallone, todo el mundo lo veía. Pues hay mucha gente que a lo mejor ve una película de un policía y dice, anda, pues yo quiero ser como este. Y se van a la policía para ser como él. Pues esto es lo que hay que evitar. El que quiere ser policía, que lo sienta, que sepa todo lo que hay. Y entonces, si está dispuesto porque le gusta, pues será un buen policía. Con el tiempo quizás se desengañe o quizá no, ¿eh? Nunca se sabe. Hay policías, la policía lo que tiene
me lo decía un inspector en la academia, muchas sucursales. Pues tú puedes ir, no te gusta una cosa, pues te vas a judicial, te vas a policía científica, te vas a información, puedes hacer muchas cosas, puedes ascender, tienes muchas posibilidades y puedes especializarte. Ahí, joder, yo tengo un amigo que le encantan los perros y se ha metido en guías caninos y está el tío más contento, ¿sabes? O los que le gusta el caballo y se meten en los que van a caballo. Quiero decir, la policía tiene. Pero lo primero, respondiendo a tu pregunta, que lo lleven dentro, que lo sientan. Si es por ganar un sueldo, mejor que se dediquen a otra cosa. Motivo, no ser funcionario, tal, tal. Sí, yo quiero ser como a mí me pasaba, venía gente de práctica y decía, ya a ver si encuentro un agujero. Digo, pues si te has metido en la policía para encontrar un agujero, para no hacer nada, pues ¿para qué te has metido? ¿Sabes? Le has Claro. quitado la plaza a Qué bien. un chico, una chica que quizá lo sientan. La policía hay que sentirlo. Bueno, pues vamos ahora por tu faceta de escritor, que son Sí. libros de, bueno, negro y criminal, ¿no? Se podría decir. Bueno, yo me lo encajaría en procedimientos de la Ah, policía. me parece. Son libros, procedimientos de la Bueno, policía. Son los que era, me gustan. pues, preguntarte ¿por qué te dio por escribir? Bueno, siempre me ha gustado escribir. Yo escribo desde pequeño y la verdad es que tampoco lo piensas. Vas escribiendo relatos, como has dicho antes al principio. No sé si estamos fuera de grabación. He ganado muchos premios de relato corto. Creo que tengo unos 20 y pico premios ganados, porque es lo que empecé cultivando. Y luego ya me animé y escribí novelas y donde yo me siento cómodo es con la novela policíaca. Me gustan sobre todo las novelas de procedimientos de la policía, ¿no? Se comete un Mm. crimen, todos los pasos y todas las investigaciones o toda la investigación tendente a resolver ese crimen. Y me gusta un poco, no por moralizar ni ser didáctico, pero sí porque la gente que lea mis novelas se entretenga y participe, en cierta manera, en la investigación a través de los personajes que están desarrollando la investigación ahí. Entonces, es el género que me he especializado, es el que me gusta. He hecho mis pinitos, alguna novela de realismo mágico, he intentado alguna fantástica y tal, pero enseguida vuelvo al redil, o sea, vuelvo a lo que me gusta y lo que me siento cómodo. Ujú. Ha servido tu experiencia como policía, ¿no? Para a la hora de escribir. Evidentemente. Esta pregunta Se o sea, en responde sola. en la propia pregunta va la respuesta. Sí, evidentemente. Sí, sí. No Vale. tiene más. Bueno, tienes los libros, tengo por aquí apuntado, traducidos al inglés, al italiano, Sí, el francés y el portugués. Sí, hay una plataforma que se llama Babelcook, que está en Estados Unidos, donde ponen en contacto a traductores y escritores. Hacen un acuerdo comercial, firman un acuerdo comercial, y entonces tú cedes la novela, el traductor la traduce y luego los beneficios van a medias. La propia plataforma es la que se encarga mensualmente de repartir los royalties entre el traductor y el otro. He traducido 9 y hay 4 o 5, creo, que se están ahora traduciendo actualmente. Me gustaría acabar traduciéndolas todas, sobre todo porque me he especializado o me dedico a la publicación digital, Mm. que es el grueso, digamos, de mis... Sí. Vamos, yo con la publicación digital como y con el Claro. papel el postre. Sí, poco más. Y entonces la posibilidad de llegar a todo el mundo Mm. con coste cero, porque claro, una novela se tiene que imprimir, se tiene que Sí. empaquetar, se tiene que enviar. Sin embargo, una novela digital, pues una lectora en Francia da un clic y se descarga una novela traducida al francés. O sea Más que no, cómodo. muchísimo más Mm. cómodo. Puede ser, bueno, he leído por ahí que eres de los pioneros, ¿no? El libro digital. Sí, bueno, yo Amazon me reconoció en su momento como el pionero. Yo lo denominé generación Kindle y parece que sé que esa nomenclatura, digamos Sí. que fue el que lo bauticé, porque yo dije, esto es una generación de nuevos autores y tal. Claro, piensa que Amazon llegó a Europa en diciembre del año 2011. Y yo estaba registrado en Amazon desde julio del 2011, porque yo ya estaba publicando en Amazon Estados Unidos. Mm. Es decir, que cuando vine lo que hice fue cambiar la cuenta. Yo no sé cuánta gente habrá que esté en mi caso, pero yo siempre me vanaglorio de ser de los primeros. Claro, yo llevo en Amazon 12 años. Mm. 12 años ya son años. De hecho, tengo un diploma, no sé, está por ahí arriba, sí, que me entregó una ejecutiva de Amazon en la Feria del Libro de Madrid hace ya años, hace 2016 o 17 que vino, que tengo un diploma que me reconocen como el... Ellos ponen fundador de la generación Kindle. Lo que pasa es que yo la palabra fundador no está bien dicha porque no es una... la generación es más un sentimiento. Yo lo que digo es que yo lo bauticé, que en el Mm. año 2011
puse un tuit, porque además en Twitter tengo un montón de seguidores y llevo muchos años, y puse un tuit diciendo que quizá estábamos ante una nueva generación de autores que se podía llamar la generación Kindle. Y ya la prensa se hizo eco y a partir de entonces se les empezó a llamar a generación Kindle. Pero ya te digo que es como una sensación de sentimiento de pertenecer a algo. Yo lo he visto en otros escritores, lo veo alguna vez y tal. Y usted dice, yo pertenezco a la generación Kindle. Digo, anda, Ah, mira. mira. O sea, sí, se sienten identificados con la generación Kindle. Está bien, está Está bien. bien. ¿Y cuántos Sí. libros tienes? Actualmente 27. Unos 27 poquitos, libros ¿eh? publicados. Sí, he ido poquito a poco, he ido haciendo acopio, sí. Algunos ha sido, bueno, he leído algunos con algún premio, ¿no? Sí, bueno, La Noche de los Peones fue finalista en el premio Nana en el año 2013. El Buen Padre fue premio La Balsa de Piedra Saramago en el año 2011. El Redactor de Bering fue premio Revista Catarsis. Y luego ha habido libros que han sido bastante curiosos por el momento en que se publicaron. Una historia de policías coincidió, me abrieron un expediente porque decían la policía que me aprovechaba de la policía y coincidió que hacía 5 semanas que había publicado una historia de policías, que precisamente va de cómo se forma una mafia en la policía. Ostras. Entonces, con todo este ruido mediático, me acuerdo que era un libro que, bueno, cada semana sacaban una edición nueva, una edición nueva. O sea, llegaron a sacar 5 ediciones, o sea, se agotaron, es que fue una Bombazo. pasada. Y luego, una de mis primeras novelas, La casa de enfrente, le hicieron una entrevista al entonces director europeo que se llama François Nuit, que era el director europeo de Amazon. Y al final de la entrevista, en el diario 5 días, le preguntaron, dice, bueno, ¿y usted qué está leyendo ahora? Dice, yo La casa de enfrente de Esteban Navarro. Digo, anda. Digo, también eso disparó las ventas. Sí. Bueno, es decir, que todas las novelas, bueno, todas en cierta manera han tenido algún tipo de reconocimiento, ya no sea sino en un premio, sino un reconocimiento de que han estado ahí. Como decías antes, pues se ven, están ahí. La verdad es que, piensa, yo tengo, o sea, en Amazon para conseguir 10 reseñas o 20 reseñas, y yo tengo varias novelas que superan las 1000 reseñas. Tengo novelas con 1200 o 1300 reseñas, y eso es muchas lecturas, ya, mucha gente que ha estado Claro, leyendo eso es las que algo novelas. estás haciendo bien. Claro, pues, imagino, yo lo intento. Sí. Y bueno, podrías elegir un top 3 de tus de tus ¿De mis libros. novelas? Sí, para recomendar así a la gente que nos está escuchando. Que Sí, le empiece, que preguntaban, digas un top 3. Supongo que será difícil a lo mejor, pero no sé. sí, bueno, no te creas, le preguntaban a un humorista, ¿cuál es el mejor chiste? Y decía, el último, ¿no? Bueno, yo tengo 3 novelas que sí que creo que deben leerse, y más que nada por lo que suponen esas novelas, o por lo que yo he visto, que sobre todo por las reseñas, las opiniones y lo que me escriben. Una, empiezo al revés, es la última, que es Medianoche, que es una novela ambientada muy cerquita de aquí, en Cuesca, en una ruta de senderismo que hago. Es un poco el cómo se cocina una novela. Yo hago una ruta de senderismo 2 veces por semana o 3, depende del tiempo, y voy a una población que se llama Alerre. Entonces es un pueblo debe tener como 80 habitantes. Entonces, pasando por allí, poco a poco, conforme cruzo el pueblo, se me empezó a ocurrir una idea. Ay, aquí, y al final he escrito una novela ambientada en el pueblo. Como te digo, es un poco el origen. No hace falta ir a Nueva York, no hace falta. Que no todo eh, pasa en Nueva York, ¿no? sí, hombre, si tuviera una invasión alienígena en Nueva York, por supuesto, en Washington, que es donde siempre va. Claro, El siempre. alien, el alien cuando baja siempre va Tiene allí. el No GPS puesto va, ahí. sí, no va a venir aquí al R, que no hay nada, va allí. Pero yo aquí sí que tengo que meter la novela. Y luego 2 novelas que por motivos distintos son novelas, han superado las 30.000 descargas ya cada una, que una es El altruista y otra El ajedrecista. Se parecen. Curiosamente, El ajedrecista no va de ajedrez, sino que tiene otra historia, pero son novelas policíacas. El ajedrecista está ambientada donde me crié. Yo siempre ambiento en sitios reconocibles. Está ambientada en Mataró, que es un pueblo de la provincia de Barcelona. Está a 26 kilómetros de Barcelona y está ambientada allí en los años 80, 90, quiero decir, toda la historia ahí construida. Y luego El altruista está ambientado en Barcelona, en los años que yo estuve en Barcelona destinado en la policía. Como lo conocía bastante bien, pues también he ambientado una historia policial. Esta Medianoche, El altruista y El ajedrecista son unas novelas que, si la gente que me lee, las tiene que leer de forma obligatoria, y los que no me leen también. Vale, yo me las apunto. Sí. Bueno, pues ya con esto hemos terminado la entrevista. Vale, Así muchas que ha sido un gracias. placer. No antes Sí, te dejo ahí unas preguntitas. Bueno, son las preguntas típicas del programa. Es
¿quién te gustaría que fuese el próximo invitado y qué 2 preguntas le harías? Una formal y otra salseo. ¿Algún conocido que tengas? Así. Ostras, yo invitaría aquí a Fernando Gamboa. Fernando Gamboa. Es un escritor de Barcelona, aunque ahora no está en Barcelona, pero bueno, ha estado ahí todo el tiempo. Y las 2 Sí, preguntas, una la primera normal es así, otra así que puedas la, sacar de salseo. la primera si escribe sus novelas o tiene un negro que se las escribe, porque dudo que pueda escribir tan bien. Tiene que ser un negro, forzosamente. Y la segunda, ¿cómo puede ser que venda tanto? Que eso es imposible, porque Los truca, no ¿no? puede ser, Naturalmente no son puede trucas. ser, tiene que trucar los marcadores. No puede ser que venda tanto porque todo el mundo sabe que yo vendo más que él. Pero tiene que explicar esos 2 trucos. Si él escribe las novelas y cómo vende tanto. Vale, pues ahí se queda, a Si lo ver. localizas, si lo localizas, se lo Sí, sí, preguntas. sí, ya lo buscaré y intentaré ponerme en contacto. Muy Y bien. bueno, siempre dejo un minuto de promoción, es decir, redes sociales donde comprar tus libros, así que todo, o lo que quieras decir. Ah, un minuto me van a sobrar 50 segundos. Sí. Todas mis novelas, las 27, están en Amazon. Búsquelas en Amazon, que están tanto en digital, Kindle, todas al mismo precio. A mí, yo tengo el TOC del orden, entonces como tengo TOC del orden, me gusta que todo esté ordenado. Todas cuestan 3,99. Es decir, que por 3,99 podrá conseguir cualquiera de mis novelas. Incluso hay packs que son muy golosos desde el punto de vista económico, porque por a lo mejor 6,99 pueden conseguir 3 novelas. Y luego también están en tapa blanda y tapa dura, en ediciones bastante cuidadas, sobre todo la de tapa dura. No duden en si les gusta el papel o si les gusta el digital, en entrar y leerlas, porque los que me leen repiten. Mm. Y si no le gusta, le devuelvo el dinero, como decía el del El, anuncio. el anuncio. Me escribe y me dice, no me ha gustado, digo, pues ya te devuelvo yo el No, dinero, pero bueno, que está lo muy, sepa. muy bien de precio, ¿eh? Sí, Ah, no, la verdad es que sí. He unificado, he normalizado el precio. El papel lo he tenido que subir un poco ahora porque Amazon ha enviado unos correos ahora mm, que próximamente, por el tema del el encarecimiento sí, claro, piensa que Amazon, todo el transporte que hace, el sí, combustible, el todo, claro. encarecimiento del papel, la mano de obra y tal, entonces los royalties, el mínimo, lo han tenido que subir. Pero aún así, creo que están tapa blanda 16 euros y tapa dura 20. Es decir, un precio Sí, sí, muy competitivo con el resto de novelas que puedes encontrar claro. en una librería. Y el digital a 3,99, que precisamente el precio que está digital es el resultado de una encuesta que hice yo en Twitter. Yo en Twitter dije, ¿qué precio sería? Y salió la franja esa del 3,99 y dije, pues los Pues, lectores son los que deciden. Y pues la encuesta ánimo. ese precio. Pues, Perfecto. pues ya sabéis, podéis buscarlo. Ya te digo, ha sido un placer. Yo estaría aquí escuchando cosas Igualmente, de sí, policía. también, pero mi mujer me está llamando que tenemos que Claro. salir a pasear, Y ya que te hace digo, un día. mil gracias. Y ya Vale. con la despedida, si quieres decir unas últimas palabras, con eso ya cerramos el podcast. Bueno, pues encantado de estar aquí, de hablar y de compartir y un placer y que no sea la última vez que hablamos. Muy bien. Esta es la despedida. Genial.